Me llamo Isabel Torres. Tengo 67 años. Cuando las palabras salieron de su boca, el sol de la mañana ya iluminaba los azulejos de la cocina, convirtiendo el frasco de azúcar en un destello de cristal. Mariana estaba frente a mí, con un termo de café en la mano, sus uñas perfectamente arregladas, su tono tan casual que casi parecía amable. «Tu casa es perfecta para mis papás», dijo. «Se mudan mañana». Por un instante, pensé que bromeaba. La cuchara de café se me resbaló de los dedos y tintineó contra la mesa. Gabriel, mi hijo, estaba recargado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, la mirada baja hacia el suelo. Su silencio lo decía todo. Mariana siguió, hablando con una sonrisa brillante, como si estuviera planeando un picnic familiar. «Ya dieron aviso en su departamento. Esto será más fácil para todos. Tendrás compañía, y nosotros podemos encargarnos del mantenimiento y las cuentas». La palabra nosotros se me atoró como espina. Me serví otra media taza de café, controlando el temblor en mi muñeca. «Qué generoso», dije, manteniendo la voz firme, pero no sabía que había ofrecido la casa. Ella soltó una risita suave, de esas que buscan suavizar la incomodidad. «Ay, mamá, por favor. Tienes 3 recámaras y vives aquí solita. Es lo más lógico». Su seguridad me descolocó. Ya había decidido, en algún momento entre sus palabras y el latido de mi corazón, mi hogar se había convertido en un punto más en su lista. Gabriel levantó la mirada un instante. «Es temporal», murmuró, lanzando una rápida mirada hacia ella. «Hasta que se acomoden». Lo miré a los ojos. Él desvió la vista. El aire olía ligeramente a limpiador de cítricos y a las gardenias que florecían afuera de la ventana. Yo había cuidado esas plantas durante 30 años. Mi esposo solía decir que eran flores tercas, solo prosperaban con cariño suave, pero nunca olvidaban quién las plantó. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña y medida. «Bueno», dije, «si vienen mañana, será mejor que prepare todo». La expresión de Mariana se iluminó de alivio, confundiendo mi calma con aceptación. Me dio un beso en la mejilla, ligero como perfume. «Eres una bendición, mamá». Cuando se fueron, la cocina quedó en silencio, salvo por el lento goteo de la cafetera. Me quedé en esa quietud un buen rato. Luego tomé una libreta junto al teléfono. Había nombres y números que no usaba en años, pero aún recordaba exactamente por dónde empezar. Esa noche, no encendí las luces del techo. La casa brillaba suavemente, con lo que quedaba del día finas rayas de oro se colaban por las persianas, formando charcos en el piso de madera que mi esposo había colocado con sus propias manos. El silencio era pesado, de esos que hacen que cada crujido suene como un susurro. Empecé en la sala, donde aún flotaba el aroma del abrillantador de limón. El sillón estaba algo hundido en el centro, como siempre, y la lámpara de latón a un lado seguía ligeramente inclinada hacia la izquierda. Pequeñas imperfecciones que solo alguien que ha vivido aquí décadas notaría. En la pared colgaban una docena de portarretratos Gabriel con su uniforme de la Marina, nuestra hija, Daniela, cargando a su primogénito, y junto a ellos, el más importante, Antonio, de pie en el astillero de Veracruz, con la mano alzada en un saludo relajado. El Golfo de México brillando detrás. Pasé al estudio de Antonio. No había cambiado desde el día en que se fue. Su pipa seguía en el cenicero, fría, pero con un leve aroma a tabaco de cereza. El escritorio tenía rasguños de años de cartas y planos. Deslicé los dedos por la madera y sentí el pulso constante de los recuerdos en el pasillo. La pared de fotos se extendía del suelo al techo. Cumpleaños, graduaciones, reencuentros. Cada marco guardaba risas, manos manchadas de pintura, calor de verano. Al final, un marco más pequeño mostraba la lámpara del porche que Antonio instaló nuestro primer invierno en Xalapa. «Para que siempre encuentres el camino a casa», dijo, probando el interruptor con una sonrisa. Me detuve junto a esa lámpara ahora.
viendo su suave halo derramarse por los escalones. Afuera, las gardenias estaban en flor otra vez. Su fragancia entraba por la puerta de malla, constante y familiar. Esto no era solo una casa con cuartos, era un mapa de nuestras vidas, dibujado con agujeros de clavos y huellas dactilares. Y por primera vez en años, sentí algo moverse bajo el dolor. La certeza de que nadie iba a reescribir ese mapa más que yo. Por la mañana, la casa olía ligeramente a café y al aire salado que llegaba desde el manglar de Alvarado. Saqué una pila de carpetas viejas del armario bajo las escaleras y las puse en la mesa de la cocina. La mayoría estaban etiquetadas con la letra de Antonio Seguros, servicios, impuestos, pero una, más delgada y reciente, llevaba mi propia caligrafía cuidadosa: Fideicomiso Torres. La abrí despacio, alisando los papeles amarillentos en los bordes. Mi abogado, Rafael Méndez, había insistido en crear el fideicomiso después de la cirugía de corazón de Antonio, hace 12 años. Me lo agradecerás algún día, dijo. No entendí entonces cuánto tenía razón. Hojeando las páginas, encontré la sección que él marcó con tinta azul. Derecho de habitación reservado. Isabel Torres conserva la ocupación total y los derechos de decisión durante toda su vida natural. Tracé las palabras con la yema del dedo. La tinta, ligeramente elevada bajo la luz, mientras respirara. Nadie, ni Gabriel, ni Mariana, ni sus padres podría quitarme esta casa sin mi consentimiento. Encontré la tarjeta de Rafael entre 2 páginas y sonreí al ver el nombre grabado en dorado. Rafael se había jubilado la primavera pasada, pero su hijo heredó el despacho. El número seguía siendo el mismo. Marqué, esperando casi escuchar la voz del padre, y me recibió el mismo tono calmado, un poco más joven pero igual de medido. Méndez y Asociados. Soy Isabel Torres, dije. Creo que mi expediente sigue activo. Quiero una copia nueva de mi escritura registrada. Por supuesto, señora Torres. La enviaremos por mensajería mañana por la mañana. Cuando colgué, la luz del sol se había movido sobre la mesa, cayendo directamente en la portada de la carpeta. La cerré y la guardé en un cajón. El sonido del pestillo fue suave pero definitivo, como el clic de una cerradura encajando perfectamente. Gabriel llegó esa tarde justo cuando el sol se deslizaba detrás de los árboles. Su última luz, convirtiendo la ventana de la cocina en ámbar, había puesto la mesa con sobras de carne asada y una canasta de pan de elote, por costumbre, no por invitación. Él se sentó frente a mí, con las mangas arremangadas, los ojos cansados de un modo que me recordaba cuando era niño, y dudaba entre decir la verdad o proteger a un amigo. Mariana no quiso sonar prepotente. Empezó, desmenuzando un pedazo de pan que no comió. Solo piensa que sería más fácil para todos si sus papás ayudaran. Ayudaran. Mantuve el tono firme. Viviendo aquí. Hizo una mueca. Luego forzó una risita. Tú sabes cómo es ella. Planea todo en voz alta. No es algo definitivo. Lo observé con atención. Había heredado la altura de su padre, pero no su firmeza. Sus manos jugaban con la servilleta, arrugándola hasta que la tela se dobló. Gabriel, dije suavemente, ¿ya les dijiste que estaba arreglado? No respondió. El único sonido era el tic-tac del reloj sobre la estufa. Miraba su plato como si pudiera explicar lo que las palabras no podían. Quise acercarme, recordarle que el silencio hiere tanto como las palabras, pero algo en su postura me detuvo. No era rebeldía, era rendición. Dejé que el silencio se alargara entre nosotros, pesado, algo que ninguno se atrevía a mover. Afuera, las chicharras comenzaron su coro vespertino, llenando los espacios donde debería haber vivido la honestidad. Cuando por fin se levantó para irse, murmuró, hablaré con ella. Asentí, sin confiar en mi voz. Algunas lecciones, pensé, están destinadas a resonar hasta que alguien esté listo para escuchar. La mañana siguiente, desperté antes del amanecer, con la casa aún envuelta en sombras.
El silencio ya no se sentía pesado, sino con propósito. Había cosas por hacer, y por primera vez en días, sabía exactamente por dónde empezar. Llamé a un cerrajero de un taller familiar, en la calle Hidalgo de Xalapa. El hombre llegó justo después de las 8, cortés y eficiente, con su camioneta zumbando suavemente en la entrada. No hizo preguntas. Solo asintió cuando le dije que quería cambiar todas las cerraduras exteriores. ¿La misma llave para todas las puertas?, preguntó. No, dije. Cada una diferente. Sonrió levemente, entendiendo más de lo que dije. Cuando se fue, preparé un té y me senté en mi escritorio, actualizando mi póliza de seguro de propietario en línea. Agregué una cláusula para restringir el acceso de invitados y pedí confirmación por correo. Fue extrañamente satisfactorio hacer clic en enviar, como si cada tarea cosiera otra capa de seguridad. Por la tarde, instalé una pequeña cámara en el porche, nada sofisticado. Solo lo suficiente para ver quién entraba y salía. El manual estaba escrito para alguien más joven, pero me las arreglé bien. Antonio me había enseñado a seguir pasos con calma, incluso cuando los cables parecían imposibles. En la mesa del comedor, armé lo que comencé a llamar mi paquete de bienvenida para huéspedes. Dentro una copia del fideicomiso, un contrato simple que delimitaba las reglas para visitantes, y una nota impresa que decía: la ocupación de la residencia principal requiere el consentimiento por escrito del propietario. Antes del atardecer, llamé al joven señor Méndez. Quiero la escritura notariada lo antes posible, dije. Prometió enviarla por mensajería a la mañana siguiente. Cuando colgué, la primera farola afuera se encendió. Me quedé un momento en la puerta, con el sobre en la mesa listo, mi corazón firme. Era asombroso cómo la paz podía crecer de la preparación. El sábado, por la mañana, el aire se sentía más denso, húmedo incluso para Xalapa. Ya había puesto la tetera en la estufa y abierto las cortinas del frente cuando escuché el rugido bajo de un motor doblando en la calle. El camión de mudanza se detuvo en la banqueta con un largo suspiro de frenos. Mariana bajó de su auto primero, con shorts blancos impecables, lentes de sol sobre la cabeza, la confianza emanando como perfume. Sus padres la seguían, una pareja educada de desconocidos con vasos de café en las manos, luciendo ligeramente inseguros. «Buenos días», mamá llamó, como si fuera una visita cualquiera. «Empezaremos con los muebles de mis papás en tu recámara. Así se acomodan más rápido». Sonreí, cálida y firme. «Qué considerado», dije. «Primero tomemos un té. Los de la mudanza pueden esperar un momento». Parpadeó, desconcertada. Detrás de ella, uno de los trabajadores tosió en su puño, inseguro de si avanzar. La madre de Mariana, una mujer pequeña con cabello plateado y ojos amables, me miró con disculpa. Su esposo, alto y rígido, miraba el camión como si quisiera que se descargara solo. Adentro, llevé la charola al comedor, la misma mesa donde celebramos cumpleaños y graduaciones. Puse tazas, platitos y un plato de galletas de mantequilla que había horneado la noche anterior. La casa olía a limón y azúcar. «Por favor, siéntense», dije. Mariana dudó. Luego tomó asiento frente a mí. Sus padres la imitaron. El silencio entre nosotros fue suave, cortés, pero con algo afilado debajo. Serví el té con cuidado, una taza a la vez, el ritmo constante llenando la sala. «Te tomaste muchas molestias», dijo finalmente, intentando sonar divertida. «Para nada», respondí. «Me gusta hacer que la gente se sienta bienvenida». Su padre se movió incómodo. «Es muy amable de su parte, señora Torres. No estábamos seguros». Mariana lo interrumpió. «Papá, está bien. Mamá ya dijo que todo está arreglado». La palabra arreglado flotó en el aire como polvo en la luz, visible, frágil, esperando caer. Doblé las manos alrededor de mi taza, la porcelana tibia contra mis palmas. «Bueno», dije suavemente, «ya que estamos todos aquí,
Creo que es el momento perfecto para repasar algunos detallitos antes de mover cualquier cosa. Su sonrisa se tambaleó. Solo por un segundo. Afuera, los de la mudanza esperaban en el calor, recargados contra el camión, intuyendo que el verdadero trabajo aún no comenzaba. El aire en el comedor se había detenido. El ventilador de techo giraba perezoso, sin mover nada. Mariana hablaba de nuevo. Su tono brillante pero forzado. «Será una transición más suave si empezamos hoy», dijo. «Mis papás pueden traer sus cosas antes de que te canses del alboroto». Tomé un sorbo lento de té y dejé mi taza con cuidado. Antes de mover nada, dije, «Creo que es mejor repasar las condiciones de su estancia». Las cejas de su madre se fruncieron. «¿Condiciones sí?», dije, levantándome. Caminé hacia el aparador donde descansaba un sobre color crema, sellado y esperando. Lo puse en la mesa entre las tazas. «Este es el paquete de bienvenida que preparé para su comodidad. Todo está explicado claramente dentro». Mariana lo miró. Luego a mí, su sonrisa endureciéndose. «¿De verdad no tenías que tomarte tantas molestias, mamá?» «Solo estarán aquí un ratito». «Estoy de acuerdo». Dije, 48 horas, para ser exacta. Soltó una risa, pero el sonido era frágil. «¿Bromeas?», negué con la cabeza. «No. El acuerdo permite el uso del departamento del garaje únicamente, 2 noches máximo, sin acceso a la residencia principal». Me volví hacia sus padres, que ahora lucían inquietos. Encontrarán una copia de mi escritura de derecho de habitación, junto con una notificación notariada de no intrusión firmada, pero aún no entregada. Confío en que no será necesario. El padre de Mariana tomó el sobre y lo abrió con cuidado. El papel crujió. Leyó rápido, luego más despacio, sus ojos saltando por el texto. Su esposa se inclinó a su lado, su rostro palideciendo al entender el significado. «Mariana», susurró. «No dijiste que ella tenía derechos de propiedad». «No los tiene», espetó Mariana, alzando la voz. «Esta casa es de la familia de Gabriel. Lo que significa, interrumpí suavemente, que me pertenece mientras respire. El contrato de renta de tus padres, sin embargo, es asunto suyo». Afuerita, el sonido de los de la mudanza moviendo cajas se desvaneció. Luego se detuvo por completo. Por la puerta abierta, uno de ellos miró adentro inseguro, curioso, y luego al camión, como decidiendo si seguir descargando. Mariana se levantó de golpe, la silla raspando contra el piso. «¿Lo planeaste todo?», siseó. Doblé las manos sobre la mesa. Me preparé. «Sí, hay una diferencia». Su padre carraspeó, su voz baja y tensa. «Agradecemos su hospitalidad, señora Torres. Creo que hubo un malentendido». «No lo hubo», dije gentilmente. «Dijiste que se mudaban mañana. Mariana, solo no dijiste a dónde». El silencio que siguió fue tan completo que incluso el reloj pareció pausar su tic-tac. La madre de Mariana se levantó, asintiendo débilmente hacia mí. «Hablaremos después, querida», murmuró a su hija. Su esposo la guió hacia la puerta, el sobre apretado en su mano. Afuera, los de la mudanza comenzaron a recargar los muebles. Sus movimientos lentos pero seguros. Observé por la ventana mientras Mariana lo seguía. Sus palabras cortantes e incoherentes contra el calor de la tarde. Cuando el camión finalmente se alejó, la calle volvió a su calma habitual. Me quedé en la entrada, la lámpara del porche parpadeando suavemente sobre mí, y sentí el extraño y silencioso peso de la victoria no ruidosa, no triunfal, sino firme y definitiva, como el cierre de una puerta que se quedaría cerrada para siempre. Gabriel llegó justo después del atardecer, los faros de su auto barriendo el césped antes de apagarse en la quietud. Había dejado la lámpara del porche encendida, como siempre hacía cuando él era joven y llegaba tarde. Algunas costumbres nunca olvidan su propósito. Se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos, los ojos inciertos. Se fue a casa de sus papás, dijo. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Mamá, no sabía que llegaría tan lejos.
Me dijo que tú estabas de acuerdo. Me hice a un lado y le hice señas para que entrara. La cocina aún olía ligeramente a té y galletas, aunque la charola seguía intacta en la barra. Gabriel se recargó en la mesa, los hombros caídos. Quedó en ridículo, continuó. Están furiosos. Pero ella se pasó de la raya. Y yo, sus palabras se desvanecieron. Le serví un vaso de agua y lo puse frente a él. A veces, dije, una raya es lo único que nos muestra dónde estamos parados. Asintió, sus ojos brillando. Debí detenerla. Sí debiste, dije suavemente, pero ya está hecho. Lo que importa ahora es que aprendes de esto. Extendió la mano sobre la mesa, su palma áspera cerrándose sobre la mía. No quiero que esto se meta entre nosotros, no lo hará, dije. Los límites no destruyen el amor, Gabriel. Protegen lo que el amor construye. Nos quedamos ahí un rato. El silencio ya no pesado, sino limpio, como el aire después de una tormenta. Afueras los grillos comenzaron su canto nocturno, y la casa se sentía firme sin tambalearse, exactamente como debía ser. Pasaron las semanas en calma. Esa paz que no se anuncia, solo se instala. Una tarde de viernes, puse la mesa para 3 en lugar de 6. Los platos no combinaban, como siempre, y un florero con gardenias estaba en el centro, su aroma suave y familiar. Carmen y Alicia, 2 mujeres de la iglesia. Llegaron con pan calentito, historias que no necesitaban arreglo, cosas pequeñas sobre vecinos. Ensayos del coro, un gato callejero que adoptó la esposa del pastor. Sus risas llenaron la cocina de una manera honesta, sin esfuerzo. Comimos despacio, hablando entre sorbos de té. La conversación tejiendo recuerdos antiguos y comienzos nuevos. Me di cuenta de que no había escuchado mi propia risa en semanas. Ahora salía fácil, queda pero firme, como agua regresando a su cauce. Después de que se fueron, lavé los platos uno por uno, escuchando el zumbido del refrigerador y los grillos afuera. La casa ya no se sentía vacía, se sentía del tamaño justo, cálida, contenida, latiendo aún con su propio ritmo constante. Cuando apagué la luz de la cocina, el resplandor del porche se derramó suavemente por el piso, como recordándome que incluso las mesas más pequeñas pueden sostener mucho amor. El otoño llegó temprano ese año. El aire sobre el manglar de Alvarado volviéndose fresco y limpio. Acababa de podar las gardenias cuando escuché una puerta de auto cerrarse afuera, por la ventana. Vi a Mariana junto a la reja, las manos entrelazadas, los ojos bajos. Lucía más pequeña de lo que recordaba, como si algo en ella finalmente hubiera cedido. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. Su voz temblaba en los bordes. «No me quedaré mucho». Me hice a un lado, dejándola pasar. Miró la sala como si fuera terreno desconocido. Su reflejo se captó brevemente en el cristal de un portarretratos Gabriel de niño, sosteniendo un papalote contra un cielo brillante de Xalapa. «Se mudaron», dijo en voz baja, «mis papás, a un condominio cerca de la costa. Es mejor para ellos», asentí. «Me alegra». Por un momento, ninguna habló. El reloj sobre la chimenea marcaba un silencio que no era cruel, solo honesto. Finalmente, levantó la vista. «Vine a decir que lo siento, por todo. Pensé que estaba ayudando, pero ahora veo lo que casi destruí». Sus palabras no llevaban defensa, solo cansancio. Tomé su mano y la sostuve con suavidad. «A veces», dije, «el amor se enreda con el control. Desenredarlo duele, pero sigue siendo amor debajo». Sus ojos se llenaron y asintió, apretando mis dedos antes de soltarlos. La acompañé al porche, las tablas crujiendo bajo nuestros pasos. El cielo se tornaba violeta, el tipo de atardecer de Xalapa que parece el perdón hecho visible. «Gracias», susurró antes de subir a su auto. Cuando el sonido de su motor se desvaneció, me volví hacia la lámpara del porche, la misma que Antonio instaló hace tantos años, y accioné el interruptor. La luz cálida se derramó por los escalones.
suave y constante. Esta casa no cierra la puerta a nadie, murmuré en la quietud. Solo sabe quién pertenece. La noche se asentó a mi alrededor, calma y completa, y el resplandor del porche se extendió en la oscuridad como una pequeña promesa inquebrantable.